Sí, 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 sí. ¿No? Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Buenas y frescas tardes. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo, ¿quién les habla? Héctor Amodio Pérez. Se pone en marcha el cernidor número 183, correspondiente al día 3 de abril del 2025. Vamos a continuar con la lectura del documento que empezamos la semana pasada, donde se explica o se trata de explicar el lanzamiento del plan Hipopótamo. Dice así. Punto 1. Dice la tesis militar del documento 5. En principio, el documento 5 quedó en proyecto. Es más, en el documento anterior, Eleuterio Fernández Huidobro, el autor de este proyecto, se refiere al documento 5 y lo llama correctamente el proyecto del documento 5. Pero aquí ya lo llama documento 5, como si hubiera sido aprobado, cosa que nunca ocurrió. Dice, podemos definir el salto próximo como aquel que nos conduce a más y mejores niveles de lucha armada, a una mayor generalización de la guerra, al hostigamiento y la destrucción directa de las fuerzas vivas del enemigo. Por tanto, a un aumento de la polarización, a una radicalización mayor del proceso y a un uso más pleno de las armas y la gente disponible. Creo que no hace falta ahondar más, no hay que explicar absolutamente nada. Lo que este señor y quienes lo acompañaron, lo que estaban proponiendo, era la generalización de la guerra, ir al hostigamiento y la destrucción directa de las fuerzas vivas del enemigo. Punto 2. En realidad, desde 1970, hemos venido buscando las condiciones y las posibilidades de ese salto con diversa suerte. Durante el año 1971, a raíz del proceso electoral y tras circunstancias políticas, las elecciones del año 1971, se interrumpió esa búsqueda, aunque quedó colocada en el plano de nuestra perspectiva estratégica. Hay que recordar que el MLN le había prometido al Frente Amplio y a Wilson Ferreira Aldunate que el proceso electoral se realizaría en paz, que no iba a actuar el MLN. Punto 3. Muchos planes concretos que se han elaborado, dice, algunos en vías de aplicación, otros aún no, lo fueron en el marco de esa perspectiva. Estos planes pierden gran parte de su valor y pueden tornarse peligrosos en cuanto se intente aplicarlos fuera del ámbito histórico y militar para el que fueron previstos. Punto 4. Insiste Eleuterio.
De lo que se trata lisa y llanamente es pasar al hostigamiento directo y sistemático de las fuerzas represivas como principal modo de acción militar y política. Venimos a proponer entonces sacar esta cuestión del plano de la perspectiva teórica para colocarla en el plano de las tareas inmediatas. En suma, definiríamos la línea estratégica así. Debemos pasar a través de un plan concreto al hostigamiento directo y sistemático de las fuerzas represivas como modo principal de acción. Esto lo dice el mismo personaje que en Memorias de Insurgencia, cuando le relata a Clara Aldrich que a su grupo le habían encargado parar a los camiones que venían por la Ruta 8, que él se dio cuenta que el MLN no tenía posibilidades. Estamos hablando que eso lo pensó previa a las elecciones de noviembre. 4 o 5 meses después, lo que está proponiendo, cuando el MLN estaba en las mismas condiciones que cuando Eleuterio llega a la conclusión de que el MLN no tiene fuerzas para parar a las fuerzas armadas que iban a venir por la Ruta 8, está planteando ir al hostigamiento directo para aniquilar las fuerzas enemigas. Yo le recomiendo a quienes tengan en su poder el libro Memoria de Insurgencia que vayan y comprueben que lo que yo estoy diciendo es la pura verdad. Porque en las páginas 76, 77, 78, Eleuterio Fernández califica a quienes llevaron adelante el plan Hipólito, los califica de estúpidos, de militaristas, que llevaron adelante una política suicida. Y fue él quien lo hizo. Punto 5 dice, buscaremos con ello los siguientes objetivos, o sea, con el hostigamiento sistemático y directo. Objetivos mínimos. Colocar al país en una situación indudable de guerra revolucionaria. Polarizar tajantemente el país en torno a la organización y en contraposición a la oligarquía. Dinamizar el proceso. Buscar situaciones definitivas, dar un salto de calidad en nuestro accionar. Él le llama salto de calidad a tratar de destruir con escarbadientes a las fuerzas represivas. Objetivos medios. Obtener la negociación de una plataforma inmediata de reivindicaciones mínimas que tenemos que elaborar, dice. Crear en torno a la organización el Frente de Liberación Nacional. Otra copia de Argelia, año 0. Institucionalizar a la organización a través de las negociaciones. ¿Qué negociaciones? Si vas a pasar al hostigamiento directo. Esto evidentemente es otra contradicción. Vamos a colocar al país en una situación indudable de guerra revolucionaria para negociar ¿qué? ¿No era el objetivo la toma del poder? Entonces, ¿qué vas a negociar? Objetivos máximos. Colocar al gobierno en una situación de colapso tal que se llegue a sustituirlo con participación indirecta de la organización. Obtener el reconocimiento de la organización. Entre paréntesis pone amnistía.
y la disolución de los cuerpos represivos más notorios. Poner en marcha medidas tendientes a cumplir algún punto de nuestro programa. Colocar al régimen en una situación tal que nuestra lucha sea también determinante en la zona. En la zona se refiere a Brasil y Argentina. Está pretendiendo contestar la contradicción anotada anteriormente. O sea, ¿qué vas a negociar? Sin embargo, aumenta las contradicciones. ¿Amnistía para qué? ¿A cambio de qué? ¿Quién pondría en marcha medidas de nuestro programa? ¿El gobierno que estamos tratando de derribar? Verdadero disparate. Continúa, punto 6. Como vemos, a la par de una determinada línea militar, habrá que llevar adelante una determinada línea política, tendiente a no embretarnos en situaciones sin salidas y a no quedar aislados. Vamos a ver, alguien con un mínimo de sentido común ¿podía creer que no terminaríamos embretados en una situación sin salida? Qué pronto se olvidó el fracaso del plan Satán, que se fue al garete por el pedido del canje por todos los presos políticos y la absurda muerte de Mitrione, que se dio por una mala interpretación de una palabra. Se hará justicia. Y hacer justicia entendieron que era ajusticiarlo. Lo mataron. No fue la única vez que en el Uruguay pasó. Bueno. Punto 7. Será imprescindible elaborar un plan concreto de trabajo que contemple todos los frentes de lucha, los coordine y coloque en el tiempo cada una de las tareas. Y aquí viene lo que es importante. Debemos ponerle fecha a nuestra ofensiva. Este plan estará dividido en 3 etapas: preparación, coyuntura y acción. Ante esto, ¿alguien puede dudar que el 14 de abril fue la fecha en que se largó la ofensiva? ¿Quiénes fueron los militaristas y aventureros que por estupidez lanzaron la ofensiva que tras los resultados se pretendió negar? Lejos de reconocer su error, Eleuterio Fernández de Huidobro y quienes lo acompañaron negaron su responsabilidad. Nadie fue responsable del 14 de abril, el día D. Solo lo fue Candán, porque dice Eleuterio Fernández que él lo consideró un error, Rosenkopf dice lo mismo. Entonces, un comité ejecutivo integrado por 4 miembros, 2 miembros a favor y 2 miembros en contra, una organización puede poner una ofensiva en marcha. Es falso. Es falso. Hubo mayoría en el comité ejecutivo. Los que dicen que se opusieron, lo dicen para cubrir su responsabilidad personal y nada más. Según esto, solo el único responsable fue Candán, que como murió no podía decir nada. Entonces cargó con los muertos. La supuesta integrante del MLN, Clara Aldrigi, bien pudo preguntarle a Eleuterio Fernández de Huidobro cómo fue posible que esa ofensiva se pusiera en marcha cuando por lo menos 2 miembros de la dirección estaban en contra. Pero no lo hizo, nunca le preguntó eso. Tampoco le preguntó cómo una dirección que defenestró a la dirección anterior pudo poner en marcha unas acciones que los defenestrados habían decidido. Es absurdo. ¿Y qué decir de los pseudohistoriadores y politólogos varios que no detectaron la falsedad?
Y hasta el día de hoy no se han enterado. Y se están enterando porque nosotros se lo estamos leyendo. Continúa don Eleuterio. Debemos abandonar toda actitud pasiva respecto al problema de la creación de la coyuntura propicia para pasar a la acción. Dadas como se den condiciones objetivas generalmente propicias, pasa a ser exclusiva responsabilidad nuestra agudizar los rasgos favorables de esas condiciones mediante nuestra acción. Crear las condiciones internas que nos pongan a punto. Esta es una tarea típica de la vanguardia. Por ejemplo, a nivel de las movilizaciones de masas, su radicalización. Antes podíamos esperar que se gestara espontáneamente o que otra fuerza política lo hiciese. Pero hoy cabe preguntarse, ¿qué otra fuerza política están mejores que nosotros para hacerlo? Si no lo intentamos nosotros, ¿quién lo hará? Punto 9. No podemos supeditar el inicio de esta nueva etapa al hecho de contar o no con mayor apoyo político. Vamos a por todas. Por supuesto, será la dirección la encargada de medir entre todos los momentos posibles el mejor. Bueno, que no fuera la dirección. Pero en líneas generales, hemos ganado ya el apoyo que es dable ganar en el marco de la actual línea. La actual línea, la que se estaba llevando, era la propaganda armada. Para avanzar más en el terreno de ganar masas, es necesario ahora invertir la cuestión. Es imposible ganar mayores contingentes si no elevamos en cantidad y calidad el nivel de nuestra acción. Esto se parece un poco a lo que dijo Sendik. Le vamos a tirar a todo lo verde, hasta las cotorras. O sea que este es el quid de la cuestión. Elevar el nivel de los enfrentamientos. Si la muerte de Mitrione y algunos agentes policiales nos habían cuestionado el escaso apoyo con que contábamos, si el incendio de Sudantés no lo entendió nadie, ¿qué iba a pasar con las acciones que se proponen a título de ejemplo? Cuando veamos el plan hipopótamo, pero que en el fondo la ponen a título de ejemplo, pero que en el fondo eran las acciones que se proponen, porque no había otras. Dice, será necesario cuestionar el régimen a fondo, lesionando sus principales sostenes para erigirnos en fuerza real y por tanto estar en condiciones de concitar y dinamizar a nuevos sectores. La gente que podemos ganar ahora necesita tener conciencia clara de la posibilidad de éxito, de la viabilidad del rumbo trazado. Y eso no se obtiene más que a través de victorias militares serias. Sin olvidar que por las condiciones del país siempre habrá un gran sector de la población que estará vacilando y balconeando la cosa sin comprometerse. Capítulo 4. El plan concreto. En este aspecto de la cosa surgen varias posibilidades que se han de valorar. Una es avanzar en el plano estrictamente militar, paulatinamente hacia el salto. Esto tiene una virtud, dice. Nos vamos preparando y midiendo con la realidad día a día. Tiene un defecto, dice. Los prepara a ellos también y descubre nuestros planes. Se está refiriendo a las Fuerzas Armadas. Otra es mantener durante un tiempo la actual línea y prepararnos en silencio para la ofensiva, desatando la sorpresiva
simultánea y duramente. Dice, en primera instancia nos inclinamos por la segunda solución, o sea, mantener la línea de propaganda armada durante un tiempo para prepararnos, pero no fue lo que hicieron. Porque esto lo deciden en el mes de marzo y lo ponen en marcha el 14 de abril. Menos de un mes. Y enseguida los barrieron. Exactamente. No resistieron mucho. Dice, en primera instancia nos inclinamos por la segunda solución, por entender que el riesgo que se corre en ella no compromete el destino de la lucha, y a su manera es también un modo de medirse con la realidad. Es decir, si sucede lo peor, no estar a la altura pensada, será cuestión de empezar de nuevo, pero es un tema a estudiar. Hay que estudiarlo, discutirlo y pensarlo. Pues no lo pensaron demasiado, porque lo decidieron el 16 de marzo y lo pusieron en marcha el 14 de abril, sin cumplir todas las especificaciones que se enumeran a continuación. Y pese a las condiciones internas en materia de armamento que el mismo Fernando Huidobro reconoció en la página 80 del laureado libro de Aldrich. El MLN era una organización armada que no tenía armas. Esa es la verdad. No se las pidieron al Partido Comunista, las tenía. Eso eran los que balconeaban. Sí, claro. ¿Me entendés? Todo tiene un porqué en la vida. No lo voy a interrumpir. Tengo varios temitas para el final. Dice, continúa y ya terminamos. Por hoy. Hay que darle cuota a esto, ¿no? Hay sí una serie de tareas emergentes dentro de esta perspectiva. Elaboración de una línea de propaganda específica y permanente para las Fuerzas Armadas. Incentivar la acción en el interior. El plan Tatú. Elaborar una plataforma inmediata. Incentivar las relaciones con los revolucionarios argentinos. Elaborar una línea internacional acorde con el plan. La Revolución Continental. Elaborar el plan concreto de acciones en todos los frentes y mantenerlo actualizado. Crear mecanismos a nivel de servicios que permitan resolver los problemas logísticos de este tipo de lucha. Ustedes son conscientes de lo que se necesita en armamento y en gente preparada para llevar adelante una línea de hostigamiento directo a las Fuerzas Armadas. El MLN nunca pensó en eso. Nunca pensó en eso porque nunca pensó en que se iba a enfrentar a las Fuerzas Armadas. El gobierno iba a caer por podrido, de Maduro. Esa era la idea que teníamos. Elaborar una línea parlamentaria adecuada. Elaborar a fondo nuestra concepción nacionalista, recalco, nuestra concepción nacionalista, e incentivar la propaganda al respecto. Esto lo reitero para todos aquellos que siguen insistiendo con la orientación marxista-leninista del MLN, que la seguimos negando y se sigue insistiendo con ella. Poner en marcha y culminar la puesta en marcha de planes militares, políticas, etcétera, que van a ser imprescindibles. Otras cosas van a ser imprescindibles. Empezar, si vas a hacer una guerra, tener con qué. Por primera vez, quizás en la historia de la organización, se hace necesario elaborar un plan con meticulosidad militar que abarque todos los frentes y aspectos de la lucha, midiendo paso a paso todas las tareas y necesidades. Menos mal que lo tenía presente, porque no lo hicieron. En la elaboración deberán participar todos los organismos de dirección de todos los frentes. Ya no se puede trabajar sin planes. Nunca se pudo trabajar sin planes. Lo que pasa es que ellos trabajaban sin planes. En la 15 hicimos otra cosa.
Ese plan puede ser la columna vertebral del trabajo de la organización y punto de referencia y coordinación de los ya tan numerosos y dispares frentes de lucha. La práctica podrá obligarnos a hacer modificaciones, pero que sea la fuerza inevitable de los hechos la que nos obligue a ello, y no nuestra propia imprevisión. El plan cumplirá además una obvia tarea organizadora. No, los planes no te dan fuerza organizadora. Vos tenés que tener una fuerza organizada para llevar adelante los planes. Es a la inversa, cosa que nunca entendieron. En suma, y terminamos por hoy, pasar al hostigamiento directo y sistemático deja de ser una perspectiva teórica remota. Para pasar a ser la empresa concreta e inmediata en torno a la cual deben orquestarse todas nuestras energías. Este pasaje debe estar calculado con precisión militar. Algo que le gustaba mucho era hablar de la precisión militar, cosa que nunca hizo. Entonces termina el documento. Debemos tener nuestro día D. Firma Secretariado Ejecutivo, marzo de 1972. Dieron el golpe interno la noche del 16 de marzo de 1972. Pusieron en marcha el día D, el Plan Hipólito, el 14 de abril. Ninguna organización, ni siquiera el ejército mejor dotado, en un mes puede poner en marcha todo esto que se planteó. Menos podía hacerlo el MLN, que éramos unos simples aficionados en materia de guerra, porque no estábamos haciendo la guerra. Ese es el tema. En la próxima hablaremos concretamente del Plan Hipopótamo, que como dije en el programa anterior, era un plan cacao a lo bestia. Amodio, tengo algunas precisiones. Mire que para que yo haga precisiones sobre esto va a estar jodido. Yo recibo en el día de hoy, de mañana, porque si nos fijamos hoy es 3 de abril. Ya que estamos hablando 53 años después y unos días de ese golpe de Estado interno. 16 de marzo. Exacto. Entonces mire lo que me llega hoy. En el MLN, porque si no van a confundir que alguien u otro... Sí, no, en el MLN. Sí, en el golpe de Estado interno. Golpe de Estado interno en el MLN. Tupamar. Mire lo que me llega, y la fuente es buena. El 3 de abril de 1972, hace 53 años, a la hora 22, Raúl Sendic, acompañado de otro elemento, golpearon a la puerta del domicilio en Mercedes del teniente segundo Criado, perteneciente al batallón de infantería número 5. Finalmente coronel, termina como coronel. Espere que fue, el hombre era teniente segundo, déjeme leer que está precioso. No me interrumpa. Ya lo conozco la historia. Bueno, pero la gente no necesariamente. Sí, y el señor no ha querido hablar. Bueno, pero yo voy a seguir hablando, relatando, así que tengo que ir para atrás 2 líneas. Sí, está bien. Dice, acompañado de otro elemento, golpearon a la puerta del domicilio en Mercedes del teniente segundo Criado, perteneciente al batallón de infantería número 5. Una vez abierta la puerta, este terrorista le dispara con una pistola calibre 45, hiriendo al oficial, el cual reaccionó disparándole para salvar su vida y la de su esposa que estaba a su lado. Se considera este hecho como el primer atentado a un integrante del Ejército Nacional. Este terrorista, se refiere a Raúl Sendic, es el mismo al cual el Frente Amplio pretendió homenajear en el Parlamento y en la Junta Departamental, poniéndole el nombre a una plaza frente al Palacio Legislativo. Yo creo que esto es consecuencia de esto, porque si esto fue el 16 de marzo y esto es el 3, y Sendic había dicho, Sendic padre, ¿no? Para precisar bien, había dicho que había que tirarle a todo lo verde, incluido las cotorras, entra perfecto en el lío. Y aparte los militares dicen que fue
el primer atentado contra el ejército. Y después se ve que siguieron avanzando, llegaron al 14 de abril y ahí después vino la barrida. Tentás al diablo y el diablo te mastica. Después siguieron con el 18 de mayo. Y está. Sí, tenemos las declaraciones del otro integrante. El que fue con Raúl Sendic. Del dúo. Sí, tenemos las declaraciones. Bueno. Si quieres las traigo. Y tráigalas Sí. y las leemos. Estamos en el mes, hacemos el aniversario. El 53º. Pero igual quiero hacer una precisión. Huidobro, cuando volvió la democracia, empezó a hacerse amigo de los militares. Sí, viste cómo el aniquilamiento de la fuerza. No, es que, a ver, lo estoy llevando porque lo escuché atentamente a Modio y voy a hacer la contradicción mayor. El tipo Gutiérrez Fernández Huidobro, Eleuterio Fernández Huidobro. En el momento que cae preso, dijo, por favor, cambió el discurso, porque con esto me la van a dar en serio. ¿Correcto? O sea, tenté al diablo varias veces con este escrito. Empezó a negar y le echó la culpa al pobre muerto de Candal. Fue el único que quedaba muerto para cargarle el lío. Y terminó siendo ministro de Defensa, gran alcahueteado por algunos cuantos milicos. No, considerado el mejor ministro de Defensa. Sí, perdón. Yo recuerdo cuando el general Manini fue a su sepelio a dar un discurso. Gladiador. Exacto. El tipo los quería limpiar a todos, cambió el discurso porque se apretó de pierna. No hay otra historia. O nos vamos a pensar que después de decir todo eso uno puede cambiar su pensamiento. Para cambiarlo primero tenés que decir, me equivoqué. Esto lo dije, asumir lo que dijiste y fue un error. Capaz que ahí el hombre... Salió del cuartel Florida acompañado por los mismos militares que él decía que había que eliminar, porque, claro, no les ponía nombre y apellido. Para que hiciera algo pero genérico. hablaba de todos. Seguro. Eliminar las fuerzas vivas de la represión. Lo dice, lo he leído. Bueno, pero él acá. cuando salía al Florida iba a tomar algunas cañas y eso, también con ellos. Bueno, también, se juntaba sí, con los señores también. militares a tomar en algún boliche. Con los compañeros. Y tampoco los sacaban esposados. No, por supuesto. Es más, salían armados. Y Sendic entraba armado a la Florida. Claro. Y salía armado y también tomaba unas copas. Bueno. Yo quiero... pero quiero dejar una constancia. Fue el único de todos los miembros del MLN con los cuales hablé, de sentarse en una mesa con los otros y decirse todas estas cosas. Que dijo que sí, que él iba. Que aceptaba tener un debate. No un debate, decir, sí, mira, la culpa de esta es mía, yo hice esto, escribí esto, hice esto otro. Un montón de barbaridades. Y los otros del otro lado le dirían lo mismo, Sí. Fue el único. Después de ese sí, porque yo estaba buscando los sí. ¿no? Usted fue a buscar los sí. Si juntaba dos sí era negocio. No sé si era negocio, porque una de las cosas que decía el primer sí, el de Fernández Huidobro, era que tenía que haber un representante de la Embajada de Estados Unidos y de la Embajada de Rusia. Bueno, era más difícil. No, bueno, pero tiene razón en eso. Razón tiene, pero era difícil. Sí, no, yo diría que era imposible, pero bueno. Digo que sí, pero te pongo una piedra delante, claro, que es un muro. Y con el que hablé fue con Gregorio Álvarez, que creo que era el que había que hablar. Y me dijo, yo no me junto con terroristas. Entonces... Se cortó la línea. Y sí, ¿con quién iba a ir a hablar? Que vos tenías que encajar una escalera completa en la primera mano. Sí. Completita bien, pero... Claro, pero después había que llamar también a los centros de poder económicos que tenían que estar, porque avalaron el golpe de Estado en una reunión en el año 72, allí muy cerca de Piriápolis. Dijeron que sí, que le metan para adelante. Había varios generales en esa reunión. Y bueno, y así, y bueno, y por supuesto que tenían que estar todos los dirigentes políticos, los principales en esa mesa, porque también tienen una gran responsabilidad de lo que ocurrió en este país y todavía la siguen teniendo, ¿no? Entonces, porque celebrar los 40 años de democracia y hacer ese acto y no decir, nos avisaron en el 65 que iba a pasar esto.
Claro. Pero hasta el 71, en el cual... Y no, a partir de ahí parece que iban por nosotros, no interviní. Bueno, y ahí intervienen las Fuerzas Armadas por decisión del poder político. El 9 de septiembre del 71, en un gobierno democrático. Es decir, que acá es el golpe de todos, ¿no? Sí, como dice el libro que nosotros escribimos y que está en la República Argentina y que se lo tengo que mandar a un señor que me escribió, que le habló con usted, que todavía no se lo he mandado. Y un detalle, y le pido a los televidentes que pongan o traten de poner, porque es muy difícil, de todo lo que habló Amodio, de todas esas cosas, traten de poner la cabeza también en el año 1971, previo al comienzo de la campaña electoral, que es el plan contragolpe, ¿no? Claro. El plan contragolpe comienza con reuniones en la casa del doctor Butón, Partido Comunista en el Uruguay, y allí acuden el general Sereñi, que era el que representaba a los militares y era el que iba a idear, o bueno, no sé si ahí iban a intervenir después de esto, con el plan para enfrentar si no se entregaba, si el Frente Amplio ganaba la Intendencia de Canelones, o el país, o las elecciones nacionales, la Intendencia de Montevideo, debo decir, y las elecciones nacionales, una o las dos cosas, y no se le entregaba el poder, se diseñó. Fue una ñañá ahí, ¿no? Sí. Claro, pero en el fondo el Partido Comunista en el Uruguay lo que tenía temor de que el MLN pusiera en práctica esto. Claro, y tomara la delantera. Claro, entonces en esas reuniones podrían salir a contarlo, ¿no? Porque Engler está vivo, Pazen falleció y Rosenkopf está vivo. Los dos podrían contar lo que fue ese plan contragolpe. Y después, que era, cuando Amodio habla acá de detener cuando vienen por Ruta 8, es eso. El plan contragolpe. Ahí está. Y los comunistas iban a actuar en la zona del Cerro y de La Teja, a tirar al arroyo combustible, prender fuego, etcétera, etcétera. Y crearon su aparato armado en una reunión en lo que hoy es la Costa de Oro en el año 1964. Bastante antes. Por supuesto, 9 años antes. Después que la CNT dice, bueno, si hay una huelga, si hay un golpe, hay una huelga. Y en realidad, la CNT en su huelga fue manejada indirectamente por el Partido Comunista, porque sería bueno que alguien nos cediera. La podemos pasar por acá. La conversación telefónica entre Macera y Pérez Caldas, el brigadier que era en ese momento el comandante de la Fuerza Aérea en el momento del golpe de Estado, pocos días después de la huelga. Es decir, que la huelga a los 3 o 4 días, como le escribe Manuel Flores Silva en el prólogo del libro que va a salir ahora, funcionaban los bancos, el transporte. Sí, ¿de qué huelga me estás hablando? Mientras había otros que sí estaban haciendo la huelga, que en realidad la hizo la gente. Sí, y la que la arruinó fue la dirección del Partido Comunista arreglando con los militares. Y con el sello de la CNT. Claro, que era un sello en aquel momento. ¿Mm? Yo tengo alguna cosita para meter y yo le voy a pedir ahora, un segundo, un ratito. Yo quería comentar, vio que se hablaba de las bombas y salieron todos los varios legisladores del frente a decir que le habían puesto bombas. Y salió O'Donnell a decir que, y lo tengo que encontrar en algún lado. Sí, pero es un jueguito que lo aprendieron leyendo libros del vallismo. Claro. Del año 40. Exacto, el Frente Amplio lo aprendió porque, es más, se lo hicieron leer. Mirá lo que tengo. Entonces jugamos al nene malo y el nene bueno. Claro, entonces, el nene bueno le habla. No, el nene malo es Galliani y el nene bueno es O'Donnell. Entonces la gente se confunde y dice, no, qué bien O'Donnell. No, qué bien que es lo que tiene que decir. No hay que aplaudirlo por decir lo que tiene que decir. Yo voy a hacer una propuesta al Frente Amplio porque creo que el país se ahorraría mucho dinero. Es una chanza, pero
miren si no, lo que voy a decir no va por ahí. Acá hay 4 o 5 miembros del Frente Amplio hoy en el gobierno que hablan y saben de todo. Empezando por Fernando Pereira, esta muchacha Díaz de apellido, ¿no? Ah, sí. Sí. Pero no es sobrina de Angustias y Dolores Díaz, ni prima de Rodrigo Díaz de Carrera, que el personaje de Lutier no tiene nada que ver, ¿no? Esta señora no tiene nada que ver. Después Cayani con las cosas que dice, Ortuño, bueno, y Brenta. Trabajan para la tribuna. Brenta, sí, claro. Y entonces habría que eliminar todos los cargos y dejarlos a ellos, que son los que saben de todos los temas y hablan de todo, y no saben de ninguno. Porque no saben de ninguno. Los disparates que dicen todos los días y salen a decir, porque parece que no recuerdan que hace un rato fundieron ANCAP, porque hay que decir, ¿dónde están los $1.000 millones que faltaron de ANCAP? Alguien me puede decir, faltaron, por no decir otra palabra, por no agredirlos directamente. Lo de Pluna, $500 millones más, la regasificadora, 320, y podemos seguir con un montón de cosas. Porque la cosa no es lo que no se hace, sino lo que el Frente Amplio no deja hacer. Ese es el principal problema que tiene el país, que se arrastró en el gobierno de la calle Pou, que le faltaron muchas veces. Sí, fuerza testicular. Claro, eso que a veces en el fútbol hace que un partido se dé vuelta, ¿no? Seguro, exactamente. Claro. Bueno, pero fuerza testicular, claro, se llama eso. Pero si nosotros seguimos enfrascados en la ideología, en todos los temas, y no miramos otra cosa, este país, ya no tiene arreglo, ¿no? Pero a ver, usted lo que acaba de decir, mire, vino el tema de fin de mes. Entonces la URSEA, la que regula y calcula, por ley, calcula mes a mes cómo es el costo de los combustibles comparativamente con el valor del petróleo, que por supuesto, como nosotros no tenemos que verificar contra los que se manejan a nivel del mundo, ¿no? Y para este mes había dicho que la gasolina Premium 97, o sea, la nafta Premium 97, tendría que tener un descenso de 5.71%. Y la Super 95 de 5.53%. Y el gasoil tendría que tener un descenso de 9.14. O el gasoil super, el otro, ese 9.13. Ahora, cuando llegó el momento de decir, lo bajo, ¿qué hago? Estamos hablando de porcentajes altos. Sí, que no se habían dado nunca en el gobierno de la calle Pou. Nunca, pero le voy a contar algo que va a ser peor porque voy a hacer un vaticinio. Voy a hacer el Nostradamus. Sí, ya sé lo que va a decir, ya me imagino. No, pero ahora lo va a ver, lo va a escuchar. Sí. Estos fenómenos bajaron el 1,5% en el gasoil y dejaron igual la nafta. Cuando había una rebaja del 5,71 y 9,14 en el gasoil. En el gasoil era grotesco no bajarlo, porque si le baja casi un 10%, bajaron el 1,5. Y a los Maya Oro todavía. Pero entonces seguro, la oposición, actual oposición, empieza a reclamarle, ya están recaudando, ¿no? Y algunos titulares volvieron. Y es cierto, ANCAP, $1.000 millones habían perdido y no aplicaban esto. Yo les voy a dar un vaticinio. Este gobierno actual le va a dar la orden a la URSEA, va a modificar la ley, para que no hagan el cálculo mensualmente. Porque si le empiezan a hacer el cálculo, yo le adelanto que hay una baja por el tema Trump con respecto al petróleo, baja monstruosa en el día de hoy. Que donde se mantenga durante este mes, al mes de mayo, va a ser mucho más todavía lo que tendría que bajar. Lo que no bajaron tendría que bajar mucho más. En cualquier momento dicen, no calculen más, porque si calculan me dejan pegado. Porque saben que la mayoría de la población, lamentablemente esto es así, es cierto, no busca los números, no los estudia. No, ¿y cuál fue el título de Canal 10? No lo recuerdo porque no lo escuché. No subieron las naftas. Bueno, estos son unos zurdos asquerosos que les pagan. No, son zurdos. Ellos son capitalistas puros, es por la plata. Pero digo, el título es... Pero, a ver, tendrían que haber bajado y dentro de 30 días van a tener que bajar mucho más porque los efectos que está generando Trump
¿tá? En beneficio de su país. Sí. Los tipos dicen, yo tengo que generar empresa. ¿Me puede gustar a mí? No, no me gusta. Se lo dice ordinariamente también. Sí. Pero los tipos le dijo a los de la Nike, che, tenemos un problema. La producción tuya, el 90% de la producción tuya la sacás de Vietnam. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a encajar unos impuestos a lo que venga de Vietnam, que vas a venir a poner la planta tuya en Estados Unidos. Porque si no, no vas a poder vender Nike en Estados Unidos. Pero todas las multinacionales están Pero por es que esa los zona. capitales no les importa el país. Les importa donde salga más barato la mano de obra. Claro. En China están todas las multinacionales. ¿Está bien? Y a Uruguay el 10%. sí. Y entonces alguno que quería salir a protestar. Déjalo ahí porque capaz que si le protestás, seguro te cobra el 50. Claro, sí. pero a ver, el tipo será lo que será, pero el tipo le dijo, yo tengo que generar empleo. ¿Cómo lo genero? Le pongo impuesto a lo que entra. Porque estaban jugando muy liberales. ¿Será bueno, será malo? Para nosotros es espantoso. ¿Está bien? Porque nosotros somos exportadores hacia ellos. No les compramos casi nada. No existimos. Bueno, bárbaro, pero en lo poco que existimos, si le lográramos colocar algo, Sí, bueno. ¿está bien? Sería un poquito mejor. Esa es la Pero realidad. ya pasó ese tren. Yo, Hace 15 años. Eso fue. Era el momento. Seguro, claro. los defensores de Trump hace unos meses, que al mismo tiempo son los que hablan del liberalismo económico Sí. y demás, ¿cómo explican esta política de Trump? Te la hago fácil. Los de Vox, que vos lo debes conocer allá en España, no saben dónde esconderse. Ya. No se sabe. ya El lo que sé. salió impecable fue Ya el del Partido Popular, Feijóo, que le dijo, miren muchachos, esto es palabras más, palabras menos, no fueron estas palabras del español, el gallego específicamente, ¿no? De Feijóo. Dijo, lo que toca a la patria, estamos en contra, ¿no? Dijo el tipo, no me importa que sea Trump. O sea, se lo mandó, y esto va dirigido a ustedes, señores de Vox. Así fue, será claro. Le dijo, vos, loco, esto nos mata a todos. La primera ministra Meloni, también, con la cual tengo mi discrepancia, porque sacó una resolución, una resolución, o sea, un decreto, en donde, por la constitución italiana, por vía sanguínea paterna, pues son muy machistas los tanos, es hasta el infinito la ciudadanía. Entonces, si vos tenés un tatarabuelo italiano y venís con el apellido del padre, chac, 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 te toca. Si venías con el de la madre, tenés que hacer un juicio. Te igualan, ¿no? Pero la constitución es machista. Y ahora la cortó hasta el abuelo. Dijo padre o abuelo. O sea, tenés que ser hijo o nieto para que te lo den. Lo cual le va a saltar el chocolate. Ya acá, en la embajada, en el consulado italiano acá, tienen un lío bárbaro porque tenían asignadas fechas, o sea, citas que tuvieron que cancelarlas. Esa gente ya tenía la documentación. Estaban literalmente en la puerta de la ventanilla. Entonces vos entras a la página ahorita, está todo cortado, lo cual es un lío porque la gente no sabe qué hacer. Bueno, con respecto a las bombas, para terminar con las bombas. Sí, no, vamos a escuchar algo también. No, pero digo, en mi caso, para terminar con el tema de las bombas, casi nadie de la oposición sale con la plancha a pegarle. Eso sí, en la interna se pelean por los cargos y la cosa. da miedo. Entonces no entiende, porque lo que tienen que hacer ahora es defender al gobierno anterior. Porque si a vos te dicen una cosa que muchas veces no es cierto, ¿no? Tenés que salir a defenderlo. Claro, tenés que salir a decirlo. Usted se equivoca en esto. Claro, si no, que está mal, que no es así. Porque lo que está diciendo el Frente Amplio está atado con alambre de todas esas cosas. El Claro, finito. claro. El finito, lo toca el finito. Es que hay pocos cargos, y muchos postulantes. Por supuesto. Entonces Sí, están sí. esperando a que... Bueno, mire que es el 1% de que va de los postulantes. Entre la diferencia entre los postulantes y los cargos es 1% contra 99. Sí. Bueno. Le voy a pedir a Javier que nos ponga un tema referido al tema de O'Donnell. Tengo el tema. Bueno, pero espere, No, no me pero saque diga, de este. yo lo sé, pero usted debe decir que tenemos un tema importante. Un tema, sí. Poné el video primero y después el audio después. El video va a ser las declaraciones de O'Donnell. Esto yo no lo voy a querer más. Voy a querer una jarrita con eso. Ahí también es un furcio que cometió la señora vicepresidente demostrando su estilo de vida,
estilo de cómo trata a los funcionarios. En el Senado de la República le molestó que le llevaran y dijo, no, a mí me traen en una jarrita así, bla, 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 que es espantoso. Es una perla más del collar de Carolina Cose, la faraona. Al audio entonces, vamos al audio de una canción dedicada a Odone y a Caggiani. Riesgo. Vivo alrededor, tranquilo está mi hogar. No hay ninguna bomba, todo sigue en su lugar. No hay bomba, no hay sirena, muévanse las caderas. Baila, no te preocupes, aquí no va a estallar. No hay bomba, no hay problema, baila bien esta escena. Cumbia en cada paso, ven, vamos a gozar. Hablan de temor, de un trueno por llegar, pero en esta tierra el sol vuelve a brillar. Las palabras vuelan, el ritmo aquí está fiel. No hay ninguna alarma, dice este pastel. No hay bomba, no hay sirena, muévanse las caderas. Baila, no te preocupes, aquí no va a estallar. No hay bomba, no hay problema. Nosotros. Estamos a los gritos acá. Estamos a los gritos acá divirtiéndonos como locos. Bueno, este es un tema que nos han enviado. Después tengo otras cosas más para mostrarle, referido a la noticia, que podríamos en cualquier momento instaurar que cada vez que presentemos una noticia, que sea con un tema, para que sea más alegre. Es estreno absoluto, no de El Cernidor. Ya tenemos música para el tema de la bomba de Odone. ¿Cómo lo ve? Usted tiene un tema lindo, métale. Ustedes saben que está la venia de Mario Lallera como director de los servicios de inteligencia del Estado para aprobarse en el Parlamento Nacional. Lallera concurrió días atrás a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. En esa reunión no hubo versión taquigráfica, supongo que tampoco hubo una grabación, donde él manifestó que, según la información en nuestro poder, que no tenía abierta ninguna causa. La comisión decidió enviar una nota directamente a la... Voy a decir el cargo correcto porque se debe decir el cargo correcto, ¿no? Sí. Directora general de la Fiscalía General de la Nación. Subrogante. Subrogante, ahí está. La S está entre paréntesis y es subrogante Mónica Ferrero. Fue enviada una nota, bueno, y acá nosotros tenemos la respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Y circuló en las últimas horas, incluso en algunos medios de comunicación y también en Twitter de algunos legisladores, donde decía que se había archivado el caso Moravito por el tema de Lallera, cosa que no es cierto. Hicimos una consulta esta tarde a la Fiscalía General de la Nación y se nos respondió que no. O sea que están... El caso Moravito sigue su curso. 7 años de edad ya, ¿no? Lo que lo sacaron de otro lío. Claro, ya va Tenía más lío que este muchacho Lallera, pero hay uno que todavía corre. Seguro, si es medio despierto ya estaría como este año como pasando a 3er año de escuela. Sí, ¿no? ¿no? Entonces, la Cámara de Senadores, Comisión de Asuntos Administrativos y la nota breve dice así. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, esto está firmado por la doctora Mónica Ferrero. ¿Qué fecha? La fecha es de 24, fecha de creación 24 de marzo del 2025 a las 16 horas 42 minutos y 2 segundos. Bien. ¿Mm? Para que quede claro. Con Cámara de Senadores, Comisión de Asuntos Administrativos presente. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de brindar respuesta a su nota número 2 de fecha 17 de marzo del corriente, número 2 de la comisión, ¿no? Remitida a esta institución con motivo de conocer la situación procesal en cualquier carpeta investigativa del señor Mario Ramón Lallera Panzardo. En ese sentido,
corresponde señalar que se solicitó informe al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Denuncias, informando que compulsado el sistema, se llama CIPAU, Sistema Informático del Proceso Penal Acusatorio Uruguayo. Qué distinguido. Si la agarra el Chicho esta, ¿no? Se la pasa por acá. Por el documento de identidad y su nombre surgen 2 denuncias. Una primera novedad titulada Violencia Privada en la Fiscalía Penal de Montevideo, flagrancia de tercer turno en estado archivada y en rol de denunciado. ¿Tuvo denuncia por violencia privada? No, un segundo evento titulado Pesquisa en la Fiscalía Penal de Montevideo de flagrancia de 12º turno en estado archivada y en rol de víctima. Asimismo, se solicitó informe a la fiscal letrada de Montevideo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, doctora Silvia Porteiro, quien indica que tiene en su fiscalía una investigación en curso. Atento que es lo de Moradito, ¿no? Atento a la reserva dispuesta por el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal, que establece las actuaciones de investigación preliminar llevada a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de investigación fiscal y lo dispuesto por el artículo 259.6. Los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones estarán obligadas a guardar silencio. No es posible brindar más información a la proveyente, puesto que de hacerlo vulneraría los deberes funcionales inherentes a su cargo y podría incurrir en falta administrativa pasible de sanción disciplinaria, y allí se mencionan los artículos de la Ley 19.483 del 5 de enero del año 2017. Esta es la respuesta. Por lo tanto, la Yera tiene una causa abierta. Y la archivada está relacionada con los traslados a la cárcel central de Gómez Valencia, y que nosotros, desde el Cernidor, habíamos solicitado, a través de un pedido de información pública, conocer y llegar hasta el expediente concretamente. Y la respuesta fue que no, pero la razón era que estaba en instrucción. Bueno, ahora se archivó. Creo que no habrá ningún argumento para decir que no nos pueden dar el expediente de los traslados entre los narcos de la cárcel central, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mañana vamos a presentar un pedido de información pública dirigido a la directora general subrogante de la Fiscalía General de la Nación, la doctora Mónica Ferrero, con la firma de los 3, y solo solicitando esto: la totalidad de la documentación de la causa recientemente archivada que hace referencia a los traslados del narco mexicano González Valencia. Nada más, para que no haya error. Claro. El Partido Nacional no vota la veña de la Yera, no se sabe el Partido Colorado. Lo cierto es que el Frente Amplio dice que esto está entre el acuerdo. Si de entrada le yo, que no. con todo respeto, digo que esta veña es invotable. Porque el hombre, primero por el cargo, segundo porque no da ninguna seguridad a los otros. Y para bien de, si vio como si está en un boliche, ¿no? Y ahí se arma esas conversaciones y se empiezan a hablar de estos temas, porque en los boliches se hablan de estos temas también. O ¿se acuerda cuando se sentaban en el programa de La Tuerca? Sí, aquello que decía, seguro, en el banco decía, nenita suya, difunden di ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. No, sí. bueno. Y bueno, en varios lugares más, la cosa es, yo no puedo votar a alguien que me pueda escuchar. Seguro. ¿No? Están todos locos, ¿no? Porque aparte, el gran problema, si al hombre lo hubieran postulado para presidente de OCE, de ANCAP, capaz que se la votaban, porque Sí, el tipo claro. es inocente hasta que se demuestre lo Seguro, contrario. claro. Pero para el cargo de Sí, pero director una de inteligencia. Una cosa que salga inocente de todo, que sea inocente, ¿no? Para mí es inocente. Y otra cosa es la confianza. Claro, vos tenés que... No tiene nada que ver la confianza con la inocencia. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y
con todo respeto, no es un señor confiable para otorgarle ese cargo, especialmente para la oposición. Y máxime lo que está pasando en muchos casos dentro de la Pero fiscalía. aparte usted no se dio cuenta que el caso ese fue cerrado justo ahora para ver si comían la gente. O sea, agarraron, llamaron al fiscal y dijeron cerralo. Sí, Es imposible que coincidan la fecha. Claro. Es insostenible la actitud del fiscal. No sé si es mujer, hombre. En ese, La señora Porteiro. no resiste. No Sí, me la pero vas a- es el Onda, caso. mirá, me lo cerraron recién, ya estoy bien, votame. Sí. No seas malo, peor que gurichicos, son bobos. esta Seguro, gente. pero vuelvo a reiterar, la información que nosotros tenemos es que en la comisión dijo que no tenía. ¿Y cómo sabía que no tenía si eso no se había archivado y el otro estaba abierto? ¿No? Claro, exacto. Es muy llamativo, ¿no? Porque esto se comunica el 24 de marzo y la reunión en la Comisión de Asuntos más Administrativos fue días anteriores. Entonces, no se puede entender cómo pudo haber dicho eso en la comisión. Y hoy empezó en Italia Eso es el interesante. juicio, el rejuicio, porque en primera instancia había sido declarado inocente con un tribunal del pueblo, digamos, como le gusta, el tribunal del pueblo, Sí, sí, que lo declaró inocente. Pero después hubo unos jueguitos y bueno, está en el juicio al general Manini, está aquello de que Tomás fue porque Trócoli se les había escapado y puede estar atado el tema Moravito, etcétera, etcétera. Y hoy declaró por el caso de Elena Quinteros. No. Trócoli, coronel Trócoli, ahí está. Y a mí me gustaría saber, por las declaraciones que hizo Luciano Polanski, de los testigos falsos. Que, Te adelanto. Sí, Cuando sí. fue a fiscalía, que lo obligaron al fiscal, que aparte es ridículo, porque obligaron al fiscal que decía que no había que No había que citarlo. citarlo. O sea, vos tenés que cambiar de fiscal. Yo soy el juez que digo, no, usted tiene que hacerlo. No, traigan otro fiscal que se prepare, porque este va a ir al bombo, que fue lo que pasó. Dijo, no aportó nada. Bueno, pero ahí hay un detalle. Se especula que son hechos ocurridos en el exterior, ¿no? Los testigos falsos. Podrán ser en este caso En el caso de Elena Trócoli. Quintero. De Trócoli, ¿no? ¿Podrá ser lo de Argentina? En algunos casos también puede ser. Y además, no piensen que cuando al señor Toma lo enfocó la cámara fue casualidad, ¿no? No hay casualidad. No hay casualidad. Mire, Yo sobre el caso Lallera, tenés razón, hasta que la justicia no dictamine, el tipo es inocente. hay que Sí. considerar que es inocente. Pero, yo voy a introducir un pero, está investigado o está citado en un caso que es de una gravedad tremenda, como es la fuga de un capo del narcotráfico de la sede de la jefatura policial del Uruguay, no de Sí, Montevideo, no, del Uruguay. Sí, Factura de claro. policía. de la jefatura de policía. Que todos sabemos que no es fácil llegar del quinto piso hasta la puerta de calle. Claro. Y tampoco es fácil creerse la historia esa de que trepó por una Sí. ventana y salió al techo, Y se Y cayó en la casa de accedió. la vecina. porque hay que ver cómo es el techo. No se puede acceder al techo porque hay una valla de alambre que si no la cortás no podés acceder. Entonces, ¿de dónde? Si salió por el techo, ¿quién le proporcionó las herramientas? ¿Le señaló el camino? La escalerita para que saltara Y del si, techo a la salió, calle. y si salió por la puerta, ¿quién le enseñó el camino interno? ¿Quién lo condujo? Y la Llera tenía un cargo importante dentro de la institución encargada de vigilar a este señor. Estaba a la espera de extradición. Bien, Claro, por eso hablo de la confianza. eso es... Para el cargo de director Entonces, de inteligencia. haberlo propuesto, yo creo que ahí ya hay un fallo
o una provocación, No. o La una provocación soberbia o un y la error desesperación por el cargo rápido. manifiesto. No provocan a nadie. Ellos están jugados a eso y piensan que está todo bárbaro. Yo quería comentar que les va a gustar un artículo del semanario Búsqueda. Jorge Díaz, el avance del narcotráfico internacional, dijo, entrecomillados, pone en peligro la gobernabilidad. Aparentemente estamos bajo riesgo de un golpe de Estado. Si no hay gobernabilidad y tenemos todos esos líos. Y dice así, el prosecretario de Presidencia alertó en Naciones Unidas que la visión prohibicionista como única herramienta regulatoria no va a resolver el problema. Bueno, muchachos, lo dijo en Naciones Unidas, no lo dijo en el boliche de la esquina. Y dice que visión prohibicionista como única herramienta regulatoria, o sea, quieren liberar las drogas. ¿Está bien? Eso es lo que está buscando este gobierno, más de lo que ya hicieron en su momento. Porque es lo que está diciendo Jorge Díaz. ¿Correcto? No es un peludo de la esquina. Dice así, el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz... La batalla perdida. Exactamente. Advirtió del peligro del crimen organizado y el narcotráfico internacional en un foro de las Naciones Unidas desarrollado en Viena, Austria, donde se discutió el consumo creciente de opioides sintéticos a nivel global y los nuevos canales de venta que la cocaína abrió en África y en Asia. ¿Qué les parece? ¿A qué me quiero referir yo con esto? Que si vos ya decís que perdiste y que perdés la gobernabilidad, entonces vamos a sacar a todos estos que nos cuestan plata, ¿está bien? Y entreguemos el país. Porque es lo que está diciendo este buen señor. Solo prohibirlo está mal. Tenemos que encontrar otra solución. La solución que va a dar es liberémoslo y regulémoslo, te dicen después, y cobremos. Porque siempre entra la parte de la plata, ¿no? Claro. Esto es como los problemas comerciales que genera Trump en el mundo hoy. Es por un tema de plata. Le bloquearon a la empresa norteamericana que firmó el contrato para comprar los 2 puertos más importantes del canal de Panamá, que eran de los chinos, de una empresa de Hong Kong. Y ahora el gobierno de China dijo que no acepta que lo vendan. O sea, que supuestamente son 2 empresas privadas, la China era privada y Estados Unidos decía que no, que era del gobierno, y vino una empresa norteamericana privada, también entrecomillado, dijo te compro, negoció con el tipo, te compro tantos puertos, porque no solo le compró esos 2, sino un montón más, y el resultado fue que el gobierno chino dijo no dejamos que la empresa privada lo venda. Entonces, estamos jugando arriba de la línea de fuego. Entonces, digo yo, no queriendo a Trump, por los disparates que a veces dice, y el estilo, que es lo que más me molesta es el estilo, terminaba teniendo razón. Los chinos dicen, no te dejamos comprarla. Tenían que haber firmado hoy, 3 de abril, el contrato. Ahí está. Trump paró los tiros y empezó con los tiros económicos. Pero y por supuesto el tipo juega con la economía. El tipo tiene apretado a los canadienses y a los mexicanos porque le dice, no, entonces te pongo tanto arancel. Y los mexicanos tuvieron que movilizar, la presidenta de México, de índole socialista, tuvo que movilizar 10.000 efectivos militares para darle protección a la frontera porque le pasaban como colador. Y el tipo lo controla todos los meses. Le dice, a ver si no te mantengo sin ponerte los aranceles. No, ahora se los puso, ¿no? Pero ya le dijo que se los va a subir. Sí, entregame narcos también. Fue lo que le está pidiendo. Y todavía le dijo, no tengo intención de mandarte tropa, pero si querés te mando drones, que los manejamos nosotros y ayudarte a encontrarlos. ¿Y la mujer qué le dijo, la socialista esta? Dijo, sí, porque no me podés poner los aranceles altos, porque si no se me revoluciona la gente porque se me muere de hambre. Sí. Qué chevache. El otro día estuvimos hablando por el tema de los desaparecidos y vamos a seguir en próximos programas. Pero que me quedó pendiente esto, sí, que es el día que hasta el año 2004, directamente hasta la asunción de Tabaré Vázquez, había en la interna de las Fuerzas Armadas aquello de a no de pasar, que es una frase de decir que las Fuerzas Armadas van a estar todas juntas eventualmente con este tema porque ninguno podía ir preso por acciones contra la llamada subversión, ¿no?
Pero a partir del 2005, con la llegada de teniente general Bertolotti, que después fue titulado como Balzarotti por el argentino. Sí, Balsa. Seguro, claro. Todo cambió. Y quiero relatar una reunión el día que se lo comunican a los militares. ¿Qué fue lo que realmente pasó con esto? Se acabó el paraguas, era. No hay más paraguas, ¿no? Ese es el título. Sí, el título que está acá, pero en realidad era lo que se manejaba. Se había acabado el paraguas de la defensa de los militares, a ellos que habían actuado en la primera línea en la represión. Claro. Lo que en realidad los entregamos, así directamente. Se lo fueron a comunicar. Seguro. El miércoles 20 de julio del 2005, Bertolotti relegó al olvido pronunciamientos institucionales del ejército y la palabra de honor empeñada por excomandantes y generales que habían comunicado a la oficialidad en las últimas 3 décadas que ningún militar comparecería ante los tribunales civiles por actos de servicio en cumplimiento de órdenes superiores. No solo habían sido los generales, también presidente de la República, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti. En una tensa reunión celebrada en el Comando General del Arma, en la avenida Garibaldi 2113, Bertolotti informó a los oficiales Gavazo, Silveira, Vázquez, Ramas, Rodríguez Burati, Taramasco y Arab que deberían comparecer ante la justicia civil y les advirtió que la institución los entregaría sin oponer resistencia. También participaron del encuentro los entonces generales Carlos Díaz, Juan Couture, Héctor Islas, Manuel Saavedra, Roberto Álvarez, Ricardo González, Tomás Medina, Francisco Wing, Juan Giorello, Pedro Barnés y Dardo Grossi. Estuvieron ausentes Juan Córdoba, Walter Díaz Tito, agregado militar y de defensa, jefe de la misión de las Fuerzas Armadas en la Embajada de Uruguay en los Estados Unidos, y Eber Figoli, jefe de la misión de la ONU en Chipre. Y ahí, participantes del encuentro, después todo esto se confirma en un tribunal de honor que se le hace a Bertolotti, que lo pide y es presentado el libro. Este libro es presentado en el Tribunal de Honor. Y el pasa a ser casi la estrella de las preguntas, donde militares confirman todo lo que está dicho en este libro. Por ejemplo, los coroneles Juan Pomoli y Regino Burgueño, los 2 fallecidos. Bueno, participante del encuentro de la reunión que se celebró para conocer si los 7 militares iban a resistir a tiros en caso de una citación judicial. Esa era la preocupación que había en el Frente Amplio. ¿De qué iba a pasar? Si los iban a buscar, si iban a... ¿no? Como ya vimos, los retirados que estaban en la picota estaban divididos y en momentos antes de la reunión Ará y Ramas tuvieron otro round, es decir, porque había diferencias entre ellos, porque básicamente lo que estaba rondando ahí era el caso Hellman. ¿Están contentos? ¿Van a hablar? Disparó irónicamente Arada apuntando a Ramas y Silveira. ¿Qué está haciendo usted acá?, reaccionó Ramas, lo que provocó la rápida intervención del coronel Taramasco, un respetado oficial de las Fuerzas Armadas. Mi coronel, quédese tranquilo, no podemos pelearnos entre nosotros. Y tiene una intervención acá que no tiene desperdicio. Inmediatamente Taramasco se dirigió a Silveira. Pajarito, porque es el sobrenombre con el que se conoce al citado oficial, acérquese, no se quede atrás. Sabe que yo entiendo su posición, pero no la comparto. Silveira, al igual que Ramas, eran proclives a colaborar con Bertolotti. ¿Por qué? No tienen absolutamente nada que ver con el tema de Argentina. Silveira nunca fue, y Ramas fue 2 veces. Claro. Una por una misión que le encomendaron a la CIDE, donde el representante de la CIDE, del Servicio de Inteligencia Argentino, le dijo que se estaban reuniendo distintos grupos de uruguayos en Argentina y Ramas le dijo que no podía ser porque unos eran marxistas-leninistas, otros eran nacionalistas, etcétera, etcétera, que era imposible, que era como agua y aceite. Que se equivocó Ramas. Claro, se equivocó Ramas, que después dijo que se había equivocado. ¿Y qué era? Se estaba en cierne la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo. Esa fue la primera misión de Ramas. Y la segunda fue cuando fue a interrogar a Cores
en una comisaría cuando estaba detenido, que no lo pudo tampoco interrogar. Hubo un intercambio ahí que, si Dios quiere, lo van a ver en el documental. Ahí está. A los pocos minutos apareció el comandante en jefe acompañado por el coronel Rodríguez Buratti. Cuando se enfrentó al resto, Rodríguez Buratti, de los acusados, se limitó a decir: no piensen mal. Estaba hablando con el jefe por una entrevista que había solicitado con anterioridad. Comentario que extrañó a los involucrados, pero al cual no le dieron trascendencia en ese momento. Rodríguez Buratti posteriormente se autoeliminó cuando ya tenía que presentarse ante la justicia. Cada uno de los presentes contaba con un micrófono, pero ese día no funcionaba ninguno. La reunión comenzó en forma solemne. En la sala se podían ver las fotos de los generales que habían ocupado en el pasado la jefatura del ejército. En realidad, lo que habían prometido, lo que ahora ya no existía, ¿no? Sí, sí. La reunión, ya lo dije. En la enorme mesa en forma de U, en la cabecera, se ubicaron los generales más antiguos, siguiendo hasta terminar de un lado Rodríguez, Buratti, Ramas, Taramasco, Ará, Gavazo, enfrente Silveira y Vázquez. Gavazo no escucha bien en aquel momento de su oído, y cuando Bertolotti inició su exposición, exclamó voz en cuello: no lo oigo. Usted es un viejo sordo, chanzó Bertolotti buscando romper el hielo, pero no logró su propósito. Usted habla bajo y no se oye nada, insistió Gavazo. Inmediatamente Gavazo cambió de lugar para escuchar mejor. Bertolotti explicó a duras penas que hoy la situación es diferente. Debemos adaptarnos al mando. El mando hará lo posible, pero no esperen un quebranto institucional. Bregaremos para garantizar las cosas, pero no garantizo resultados. Hay un gobierno del Frente Amplio. En realidad, ninguno de los militares que estaba ahí pensaba en un golpe de Estado. Nada más que no lo llevaran en cana, ¿no? Claro, sí. Pero no sé por qué salió con eso. ¿Y qué tiene que ver? Vociferaron 2 militares retirados. Claro, ¿qué tiene que ver? Que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Como si no lo hubiera escuchado Bertolotti, no se detuvo y argumentó: necesito el apoyo de ustedes, ya que su secreto es el de todos, y por lo tanto doy por hecho de la colaboración solicitada. Bertolotti respiró hondo, disparó artillería pesada. No hay opción, serán citados por la justicia. Aunque le advirtió que la comparecencia ante los estrados judiciales se haría con discreción, les impuso que serán acompañados por 2 oficiales superiores, 2 coroneles. No habrá circo. Esperamos que no pase nada. En realidad hubo más de un circo, ¿no? La mayoría de los oficiales, pues si pensaban que los familiares de los desaparecidos, que no iban a ir a la cosa, solo Bertolotti podía pensar eso. Y con razón los otros de ir, ¿no? La mayoría de los oficiales retirados empezaron a moverse nerviosamente en sus asientos y sintieron interiormente que estaban cocinados antes de comparecer ante los jueces. Si hay algún accidente, si son procesados, la pena se cumplirá en una unidad militar que se designará, indicó sin titubear Bertolotti. Domingo Arena. Aunque lo primero era que iban a andar a caballo en unas hermosas casas, etcétera, etcétera. Esa fue la promesa inicial. El jefe militar los irritó cuando dijo, mirando al coronel Vázquez, a Gilberto Vázquez: no se preocupe, van a andar a caballo, incluso tendrán un picadero y asesores militares a su orden, además de otras comodidades. Casi al final de su alocución, decidió presionarlos para su objetivo. Y miren lo que les pidió. En los hechos sí estaremos acertados. Si se aclaran los casos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Hellman, está todo arreglado. Nadie irá preso, subrayó Bertolotti. Después, esto siguió y quiero leer una parte donde lo de Taramasco. Pero la reunión se tensó aún más cuando Bertolotti tuteó a Taramasco y reclamó información a los oficiales de la llamada Operación Zanahoria. Lejos de entrar en el juego que planteaba el comandante en jefe, Taramasco respondió: mi teniente general, yo estoy sujeto a secreto militar y ese secreto militar me impide dar información. Ese secreto me fue conferido a mí por viejos y verdaderos soldados que hoy están muertos. Por lo tanto, nadie me puede relevar de un secreto militar que ellos en vida me confirieron, pero además no sé nada.
Dejando los códigos militares de lado, Bertolotti insistió: yo te relevo del secreto militar. Usted, mi teniente general, no me puede relevar, esto lo dice Taramasco, del secreto porque como retirado no dependo de usted. Respondió con firmeza y molestia. Taramasco, quien además consideró: eso lo puede hacer el mando superior de las Fuerzas Armadas, el presidente en acuerdo con el ministro de Defensa o el Consejo de Ministros. ¿Y quiénes son? Bueno, un pesado silencio se apoderó de la sala, ¿no? Taramasca hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran en el auditorio y disparó. El presidente, Tabaré Vázquez, es empleado de Magurno. El secretario de la presidencia defendió a los Peirano. El prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, guerrillero, conocido secuestrador de Molaguero, integrante del OPR 33. La ministra de Defensa Nacional fue defensora de subversivos. El ministro del Interior, José Díaz, y el canciller Reinaldo Gargano estuvieron presentes en la conferencia de Olas que santificó la lucha armada revolucionaria en Latinoamérica. Casi sin respirar, Taramasco preguntó: la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, es la secretaria general del Partido Comunista. 2 ministros, el de Trabajo, Eduardo Bonomi, y de Trabajo, bien dicho, y de Ganadería, José Mujica, fueron miembros relevantes del MLN. Por lo menos uno de ellos, el ministro de Trabajo, con varias muertes y atentado en su haber. 2 ex subsecretarios, Jaime Igorra, Vivienda, y Luis Lazo, de Transporte, fueron separados del ejército por sus actividades vinculadas a la subversión. Estos no me pueden relevar el secreto. Pero además, yo me amparo en el secreto. Yo guardo secreto por la institución, por los superiores que me confirieron en mí, por mis camaradas y fundamentalmente, y lo recalco, por mis subalternos. Pero más aún, cuando un militar se compromete en algo que es secreto, aunque no lo mencione, está haciéndolo por su honor. Y mi honor nadie, absolutamente nadie, me puede obligar a quebrantarlo. Remató Taramasco. Y Bertolotti dice: yo ya sé cómo pensás vos, viejo, porque ese era el alias o seudónimo de Taramasco. A partir de ese día, todo lo que pasó después iba a pasar. ¿Seguro? Y al parecer nadie se había dado cuenta que después de esta reunión iba a terminar como terminó hoy. Pero vos fíjate que ya en ese momento, no, faltaba todavía el referéndum. Pues eso fue en el 2005. Fue en 2005. O sea, que todavía se encontraron con el tema de que ya el plebiscito había pasado, que había ratificado la ley ya estaban dando por hecho que la ley la iban a volar. Sí, sí. En el 2005. Sí, pero una cosa que vio lo que le dijo, sí, Gutiérrez Ruiz y Michelini y Hellman, no va nadie preso. Tabaré Vázquez, en una reunión que acudió con el doctor Gonzalo Fernández el 2 de mayo del 2005, que también está relatado en este libro, manifestó lo mismo que, no lo mismo, pidió información, pero siempre la comunicación del Frente Amplio después de la elección hasta que asumió y en los meses que siguieron era que nadie iría preso. Pero después lo que ocurrió con el caso Hellman, que le dijeron que María Claudia García estaba enterrada en determinado lugar y que nadie se percató o hizo lo mismo que con el caso Pascasio Báez. Claro. Primero se percataron que realmente estaban los restos allí y luego hicieron toda esa misa en escena en la cual llevaron a Macarena Gelma al lugar, o mejor dicho, ella quiso estar, pero es increíble que no se hayan percatado si estaba o no estaba. Bueno, es lo mismo que hacen con la Llera. Proponen a un individuo que tenía juicios varios y de apuro tienen que ir sacándole por lo menos uno. ¿Me entendés? Es lo mismo, improvisan mal. Quieren salir con la noticia, porque las diferencias internas del propio frente, yo tengo la solución y la meten, no le avisan a los otros. Eso es lo que... Bueno, ¿qué más tenemos? Mensajes ahora me están escribiendo, vamos a esperar a ver qué dicen. Acá habla, del que estaba detenido en su momento por el tema de las bombas, pero es relativo.
Dice, un artículo de Pettinati dice, Pettinati explotó contra Cose por el video viral de la vicepresidenta en el Parlamento, destrata a sus pares. El conductor de malos pensamientos no dudó en criticar duramente a la vicepresidenta por el video viral en el que se la escucha hablar con desprecio hacia un funcionario acusándolo de tratar mal a quienes la rodean. Y es el video Que ya pasamos. que ya pasó todo, ¿no? No, creo que lo cortamos antes, me parece. Es cortito, lo podemos pasar de vuelta. Y yo quería preguntar una cosa, Modio, que me quedó. Sí. El documento 5, ¿por qué no fue aprobado? Porque está... Porque no se llegó a discutir. Claro, pero que como está escrito en los libros de historia, parece que tuviera el aval de la dirigencia del MLN. Los historiadores no estudian. Bueno, Ya está. ¿Qué quiere que te diga? A mí me lo preguntó un historiador español, Jerónimo Ríos, y yo le mandé la carátula del documento que dice muy claramente proyecto de documento 5. No se llegó a discutir. El documento 5 tampoco se llegó a discutir. nunca se discutió a fondo. Tenían una dirección de No 4 hubo, miembros. no hubo tiempo, no hubo posibilidades. Es que Entre 4... el MLN, después de la fuga, se metió en un mare magnum interno que hizo imposible discutir ese documento, porque no había posibilidades. Internamente no había posibilidades. Además, estaba la discusión fundamentalmente del segundo frente, la ida al monte de la gente del interior. Fue lo que, y el famoso plan que se había discutido en noviembre y diciembre del año 1971, del plan el plan hipopótamo, el plan del 72, como se llamaba. El plan del 72 englobaba todo esto. El tatú, el Hipólito, el hipopótamo, porque el 72 era el año de la ofensiva, el año de la victoria, el año de la victoria está a la vuelta de la esquina. Se lo creyeron. Entonces el documento 5 nunca se llegó a discutir. Entonces, quienes lo tuvieron en su poder, quienes lo redactaron, Eleuterio Fernández Huidobro, Rosenkopf, Engler, el mismo Candán, que lo habían cooptado ya para ese grupito de lanzados que iban a tomar el poder a partir del 14 de abril, se lo creyeron. Ellos se apropiaron del documento y lo dieron como válido. Pero no pasó eso solo con el documento 5. El MLN elaboró muchos documentos que nunca se discutieron a fondo. Nunca. Así es la historia. Pasamos el video en donde Carolina Cose les trata a los empleados del Palacio Legislativo. Esto yo no lo voy a querer más. Voy a querer una jarrita con eso. Bueno, ahí vieron cómo era el tema de la actitud de la vicepresidenta. Sí, bueno, pero esta señora, después que dijo, porque estarían naciendo ahora, ¿no? Ya tendrían unos meses. Sí. Cuando dijo que no le dieran agua a las embarazadas porque los niños iban a salir deformados, se puede esperar cualquier cosa de esta doña. No, sí, hay que recordárselo, pero Llorando. llorando, Sí, además. sí, no, lloraba, la mujer lloraba una ridícula. Por eso, pero después que alguien dice eso, ¿qué puede esperar? Puede hacer cualquier cosa. Su soberbia la mata. Además, casi en forma repugnante, cómo se acomoda el pelo después, como... Sí. Claro. Acá dice el 175, el operativo Zanahoria consistió en exhumar los cuerpos, hacer una perforación con una mecha de tractor, colocarlos en forma vertical y plantar un árbol encima.
de Sí, eso. está. Bueno, 175. toda la operación Zanahoria está relatada hasta por uno que participó directamente acá en el libro. Que lo podemos seguir Después, si leyendo. quiere, después lo lee. Otro Según la día semana lee. que viene. Ya ahora estamos sobre las 9 Bueno. y 3 minutos para Bueno. salir y yo le voy a pedir que pasemos uno de los dos temas que ahora vamos a empezar a dar masivamente. Tenemos- También tenemos, primicia de... tenemos un espacio musical de aquí en También, más. ahora tenemos está un bien. espacio musical. Largamos el primero. A todo volumen. Se prenden las luces, la verdad está aquí. Lamparielo y Alfonso, los que quieren oír. No hay escondites, esto no es teatro. Te damos la posta, sin ningún contrato. Ese es mi gol, filtra todo lo que hay. La mentira se rompe, no aguanta ni un ay. Datos duros sin mesa, la cosa está clara. Amodio dispara, la verdad no para. Con las manos al fuego, todo se destapa. No hay juego, no hay drama, la pantalla atrapa. Un café en la mano, la gata en los labios. Con un guiño te cuentan todos los agravios. Ese nido filtra todo lo que hay. La mentira se rompe, no aguanta ni un ay. Ahora sí. Bueno, tenemos canción nueva. ¿Te parece que dispara y la verdad se aclara? Escuche, para dejarlo más contento, porque yo le conozco ya las caras, don Amor. Mire que pedí uno en versión tango, con otra Sí. letra. Ahí está. Yo le Y iba a decir tengo, lo otro, mismo, y porque hay tengo otro que lo tenemos ahí, que si quiere lo escuchamos, Mm. en versión campera. Vamos a escuchar la versión campera. Pero hay que dar para todo el público. Tampoco tenemos que ponernos. En la versión tango no salió todavía, Todavía pero no va a sale. salir. Bueno. Y en modo sinfonía. Bueno, la busco. Suenan las voces al clarear el día. Lamparielo trae historia y poesía. Amodio lo sigue con su sabiduría. Y Alfonso anota la verdad que guía. El cernido canta lo que es seguro. La mesa brilla con un fuego. La versión de la gallega, no, de la colombiana, ¿no? Bueno, ahora sale otra versión más, pero no importa. Ya con eso alcanza por hoy. No tenemos que ir. Yo la semana que viene me tomo Franco. Está bien. Ustedes van a estar al firme acá. Se tienen que entretener. Mm. No sé qué, algo más para decir, don Amodio. No. Una cosa que quería agregar a propósito de la lectura de los documentos del MLN. Mm. El MLN era una organización clandestina. Entonces no podía estar haciendo asambleas ni reuniones. Entonces el comité ejecutivo elaboraba un documento que se discutía a nivel del ejecutivo, pero el ejecutivo no emitía una opinión unánime. Cada cual tenía acerca de ese documento distintas interpretaciones. ¿Qué pasaba con eso? Que ese mismo documento, según fuera el miembro del Ejecutivo que trasladaba eso a los comandos de columna, Ujú. lo hacía con su criterio. Mm. ¿Eh? Está Entonces, complicado. entonces, los documentos se interpretaban de distintas maneras. Entonces, incluso las formas organizativas nunca fueron las mismas en todo el MLN. Entonces hubo un desarrollo desigual. Hubo Ujú. columnas que crecieron más y columnas que crecieron menos. Que tiene que ver la parte humana, eso también, Claro, ¿no? exactamente. No había un Exa- vertical, se generaban varios exactamente. vértices. Sí, sí. Exactamente. Cada vértice pensaba Entonces, distinto. Mm. Cada comando de columna era el encargado de transmitir a los grupos que atendía, el responsable militar a los grupos de acción, el responsable político a los grupos de información y el responsable del sector servicios a la gente que trabajaba en los servicios,
en la intendencia del MLN y transmitía por segunda o tercera voz, digamos. Entonces nunca hubo una unanimidad total. ¿Qué pasaba? Que en los documentos del MLN, sobre todo en los primeros, se dejaba abierta la posibilidad de que hubiera otras formas de lucha. Como decía documento 1 y las 30 preguntas, la lucha será fundamentalmente urbana, pero cabe la posibilidad de que en algún momento pueda darse la alternativa de determinados grupos actuantes en el interior. Sobre esa base, que era una posibilidad, se formó el Plan Tatú. Entonces se convirtió esa posibilidad en el objetivo número 1. Entonces cambia la estrategia de lucha del MLN. Ya no es urbana. Sí, es sí, rural. sí, claro. Ese es el tema. Una cosa ahí con lo que menciona Modio es la gran responsabilidad del sistema político. Es decir, que en el año 65 le advirtieron que la lucha iba a ser urbana, que el Gran Montevideo, que era la selva de Fidel Castro, acá en el... Con hormigón. Claro, con hormigón y ladrillo. Y cuál... No sé si le achaco responsabilidad, qué palabra usar, pero no supieron pararlo. No les interesó. Mientras no le tocaban los bolsillos a No, muchos de ellos. hay actas en el Consejo Nacional de Gobierno donde, bueno, el policía Otero llevó y algún otro, el ministro también, advirtiéndole sobre el MLN, y le dijeron, no vengan con este fantasma acá ahora que estamos cerca de la elección. Eso los pasó, intereses personales. eso pasó como una cosa parecida con el narcotráfico. Sí. Ya había pasado en otros sitios, ¿por qué no iba a pasar Acá, en el Uruguay? Seguro, claro. Pues será hasta el próximo lunes. Exacto. Te deseamos buen viaje. Sí. Y allá los llamo si quieren, los molesto también. Bueno. Les mando mensajecitos. Los miro Sí, por sí, internet. claro. Perfecto. No, y toda la logística tiene que hacerla No, igual. la hago por internet. Bueno, no está bien, pasa nada. está bien. Empiezo y escribo. Pues muchas gracias Bueno, y hasta nos el vemos. próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.